Muchísimas gracias por ambas excelentes, ¿Cómo nos ponemos? excelentes contenidos, experiencias, vamos, y prácticas metodológicas y fundamentalmente, bueno, yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Igual quitamos para ir viendo ya los asistentes. Ahí estamos. La importancia, ahora lo decía el doctor Bramanti, de la documentación. Nosotros hablaba también de los términos buscar, ¿no? Y mirar. Lo que estamos también es mirando, buscando en esa documentación y yo suelo decir a los alumnos, ¿no? Cuando empiezo también, bueno, ahora Sociedades y Culturas en el Mundo Antiguo, el término curiosus, curiosa, ¿no? En latín, que es preguntarse sobre lo que no conocemos o lo que no conocemos de forma muy clara, ¿no? Y nosotros somos curiosos, vamos, la curiosidad es lo que nos lleva, ¿no? Decía también el doctor Justel, ¿qué nos separa de alguien que se está formando, ¿no? Como investigador, un doctorando, una doctoranda, pues que tenemos un bagaje, ¿no? De, de, de lecturas, de bibliografía, sabemos acudir a esa bibliografía nos va dando, ¿no? Documentación, luego vamos a la misma documentación, intentamos, bueno, pues cuando se puede hacer la autopsia, se hace la autopsia, o si no, en los corpora o en las colecciones de textos, ¿no? Y a mayor número de textos, probablemente uno, sin más, no nos dice nada fuera de ese contexto, pero en un contexto más amplio nos permite seguir investigando. Bueno, no tenemos mucho tiempo y lo importante es que los juniores participéis ahora, creo que nos oís bien, ¿no? Y preguntéis, seáis vosotros, pues en este lenguaje común que he dicho al inicio en la presentación, lo esencial es para cualquier investigación partir del estado de la cuestión, revisar toda la documentación, unir nueva documentación, aplicar unos procedimientos metodológicos específicos en la investigación que estemos desarrollando y de ahí ir obteniendo poco a poco pues nuevas propuestas que permitan avanzar pues, en la historia antigua, en la arqueología clásica, en la filología clásica. Entonces, de este lenguaje esencial que nos une, que es la antigüedad, cualquier pregunta que queráis hacer a los doctores que hoy nos acompañan, pues podéis realizarla. No sé si hay alguna. Podéis poner el micrófono o participar a partir del chat. O también en la sala. Sí, en la sala también. También. La primera es sobre los cilindros de Gudea. Yo creo que los hablan de la gente, no de la participación en nadie más. Nos dice algo Gudea sobre quién construye el Eminu, Es él. sobre la mano de obra. ¿Cómo que no? Es el primero que hace el primer ladrillo. Es él. Él construye. Propaganda. No habéis podido. Pero dormían Algo juntas. que digas, pues no sé, no tengo información. ¿En el ámbito de la religión o en general? Alguna cosa. No, porque yo
ya sabes que no trabajo sobre religión. Pero, por ejemplo, hay un tema muy interesante, que es que yo estudio los matrimonios, ¿vale? Y si no tenemos en cuenta, los textos nos hablan de dinero, siempre el dinero. Follow the money, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero, o por ejemplo, en una adopción matrimonial, yo vendo a mi hija, o sea, entrego a mi hija y luego el otro la entrega en matrimonio y tal, y todo sale bien porque yo me llevo la pasta y esa familia ya tiene una mujer joven, y eso me explica ayer. Pero claro, lo que no se habla en los textos en ningún momento es el sentimiento de los padres y de los adoptantes y de la niña. Yo creo que, a pesar de lo que dicen los textos, que es solo movimiento de pasta, creo que es un componente esencial el tema de los sentimientos, pero no lo puedo demostrar porque no lo tengo. Y es algo que me gustaría, ¿no? Porque aparecía en un texto. Yo me he compadecido de tal y le voy a dar una vida mejor, porque creo que va por ahí la cosa, pero no lo puedo demostrar. Pero el día que lo demuestre, premio Nobel. Yo tengo otra respuesta a la misma pregunta, ¿no? Yo tampoco... Ah, bueno, para que me vean en todo mi esplendor. Yo tampoco me dedico a religión en mi vida cotidiana, pero hemos visto que la religiosidad te permea necesariamente. Yo hago textos administrativos donde la religión también es presente. Por eso articulillos sobre religión se me escapan de las manos al final, ¿no? Comprarlo, que son calientes, recién salido del horno, y comerlo directamente. En el estudio de los textos administrativos, los textos te hablan de un procedimiento administrativo, ¿vale? Que es muy largo, generalmente. Pero hay rincones, huecos que no están presentes en los textos y que nosotros sabemos que sí tenían que existir, pero en los textos no están. Entonces, ¿qué haces? Yo personalmente prefiero no hablar de aquello, pero una vez, enviando un artículo, me dijeron, por favor, ¿puedes elucubrar un poco más, explicar un poco más? Y yo dije, poder puedo, pero va a ser el fruto de mi imaginación. Pues lo hice, resulta que la acogida no ha sido tan mala, pero yo ahí sé que es lo que encontré en los textos y que es mi reconstrucción, ¿vale? Nosotros como historiadores, ¿vale? Porque como filólogo, efectivamente, la reconstrucción es un peligro. Como historiadores, igual, un poco de reconstrucción tenemos que atrevernos a hacerla, pero siempre con todos los caveats posibles. Entonces, yo siempre digo, reconstruir, sí, pero al fin y al cabo es la fuente que te tiene que hablar. Y como tú justamente estabas subrayando, hay veces que las fuentes son mudas, no nos hablan, y por lo tanto tenemos que asumir que siempre habrá hueco en nuestra documentación y por lo tanto en nuestra comprensión del mundo antiguo. Una cosa que ha dicho Armando, que creo que hay que resaltar, hay que ser valiente. A los estudiantes de doctorado, hay que ser valiente. Entonces, no decir tonterías, que también ocurre, pero le ocurre a los catedráticos, o sea, también. Pero hay que ser valiente y intentar dar un paso más allá y proponer una teoría. Si no tienes todas las bases lógicas, arqueológicas, decirlo. No, esto no está claro, pero una posible reconstrucción será esta. Y se dice tal cual, sin mentir, ¿no? Sí. Y ya está. Eso se valora, yo como evaluador, yo lo valoro muy positivamente. Hombre, a menos que aparezcan eso, los extraterrestres en la teoría o cosas así, que Bueno, también se ve. como evaluador, pero también como lector Como académico común y corriente. efectivamente. Sí. ¿Más cosillas? Aquí de momento en el chat todavía no. Tal vez hemos hablado, tanto José como yo, de argumentos que un poco se alejan de vuestra experiencia investigadora cotidiana, pero estamos hablando también de metodología, ¿no? Entonces también nos valen aportaciones metodológicas, preguntas, curiosidades, ¿no? Sí, entiendo bien Sí, el sí, ánimo de sí, este encuentro. totalmente, totalmente. Y si era una participación regular, digamos, o estaba reservada a una. Yo diría que hasta donde sabemos estaba muy reservado. Pero ahora no tengo en la mente el texto este de Uruk. El texto de Uruk es
que aparece, es muy explícito, pero es de época helenística. Cotidiana, seguramente, joder, si en 10 años desde la pandemia ha cambiado el mundo, o sea, imagínate en 3000 años. Muy explícito, así había banquetes, pero ¿participaba la población? Yo diría que no. Yo diría que no. Se mencionan a veces banquetes y se habla de esos banquetes como banquetes mesiánicos y tal, yo no tengo muy claro a lo que se refiere, pero bueno, en eso haciendo alguna cosa más me recordaba bastante a... ¿Antiguo Testamento? Sí. No. Sí puede ser, sí. He dejado de poner algunas diapositivas porque claro, ya era demasiado. Pero sí que hacía alusión a las prácticas en época neo-asiria y neo-babilónica. Y de ahí viene la conexión con el mundo de Jerusalén. Claramente, es la gente del exilio. ¿Vale? Esto es otro mundo, ¿eh? Esto es otro mundo. ¿Puedo antes aportar algo al mundo de los banquetes igual? Claramente hablo de banquetes distintos, porque siempre me voy al tercer milenio, en la época neosumeria, que tenemos tantos textos como que nos dicen todo y el contrario de todo. Pero, por ejemplo, conocemos bastante bien la historia de un señor que se dedicaba a organizar los banquetes, que era básicamente un kush, que es ahora lo digo en español también, igual, el gestor de los animales, básicamente, ¿no? Y por lo tanto aportaba también la carne para los banquetes. ¿Y por qué él aportaba la carne para los banquetes del rey, literalmente? Porque era el padre, además, de una de las concubinas del rey, de Shuli, ¿vale? Y al ser padre, es un ejemplo conocido además, habla Frauke en su libro también de esto. Y se ve ahí cómo los banquetes, por lo menos del entorno real de Neusumerio, son para la familia real, pero también son para las concubinas, para el entorno de las concubinas, para las familias del entorno de la concubina. O sea, es cierto que no es para toda la población, pero sí que hay un nivel bastante amplio y estos banquetes deberían ser algo muy rico y abundante, ¿no? Los banquetes reales de época neoasiria, eso ocurría. Mm, Y vemos cuando se dan los contratos públicos, que va cayendo la pasta y se la va llevando la gente. más o menos. Sí. Van cayendo en los bolsillos equivocados. Efectivamente, en los listados de los rejati, los restos del banquete. Van cayendo a la gente importante, a los familiares, tal. Eso es el hoyo. Eso, pero siempre es así, eso siempre es así. Que no os encontréis en las fuentes literarias, lo que sí que nos dice algo la arqueología. Cuando Eleana se reforma, y a hacer espacios públicos, se entiende que ahí tiene que dar cabida a más gente. No es algo tan reservado, quizás no para toda la población, pero sí que se extiende a mayor parte. Pero, ¿de cuándo se empieza la reforma del tercer milenio? Depende de la época, depende de la situación, también depende de... Bueno, Claro, pero es que Pepa, el pobre, no tiene texto. Tiene otra cosa, claro. Ya, pero es otra forma de hacer historia, Sí, no, claramente. Claro. Ahí hay que usar la imagen como... Claro, claro, hay que usar la imagen como herramienta, pero, a ver, hay que hacer también una cosa que generalmente trato de evitar en épocas contextos, porque a mí no me vale reconstruir el mundo sumerio del tercer milenio a partir de la fuente no sumeria y luego proyectarlo en el mundo protodinástico, por ejemplo. Eso no me vale, pero es cierto que aporta y para una época sin textos tenemos también que aprovechar de esa herramienta, entonces de lo que conocemos de las fuentes del tercer milenio, por lo menos, de la época sumeria, para proyectar y encontrar paralelos y atar de alguna forma. ¿Es la mejor metodología del mundo? No, pero es la que tenemos. Con la democracia. A veces no funciona, pero es lo que tenemos. O sea, desde el punto de vista arqueológico, ¿pueden estar de acuerdo con lo que digo? Vale. La glíptica de los templos también, ¿no? ¿Hasta qué punto permite los relieves permite Tenemos apenas, ¿no? en el tercer milenio mucho menos. Bueno, Los relieves.
No, Su- todos los Susa- palacios bueno, pero todos los palacios neoasirios y luego algunas pinturas en el Palacio de Mari en el segundo milenio, Pero más a partir pero de... son ejemplos puntuales. Sí, O sea, sí. no. Claro, te encuentras Nimrud y tienes todos los ortostatos, pero Claro, son pero. propaganda real. Ya, Y ya, son ya, propaganda real, además. sí, sí. Y primer milenio. O sea, tercer milenio o cuarto, efectivamente, son los sellos. Mm. Que también son limitados, ¿eh? Bueno, Bueno, me el refiero corpus a eso. en el tercer milenio, Eso no fuera de me- la época arcaica, Pero tenemos. son limitados como instrumento de conocimiento, o sea, que tiene sus Bueno, límites. claro, todo tiene sus límites. Igual que los textos, tiene sus límites. Yo no sé, los textos no nos dicen cómo se utilizaban las letrinas, evidentemente. Ujú. La arqueología sí que te puede decir eso. Habla con Rocío y te encuentra cosas Sí. de letrinas también, Sí. ¿eh? Muy que bien. Bueno, Goizane nos felicita y debe retirarse. Gracias por tu presencia, Goizane. Gracias, Goitzane. Elena. Por lo menos en el ámbito clásico, en la historiografía, siempre existía la idea de que la participación, pues como habéis dicho, más bien escasa, observadora, vamos, que no tenía una participación real, ¿no? De alguna manera, más allá de las élites, los cultos, quienes los ejercen, los ofician y todo eso. En los últimos años hemos tenido algunas investigadoras aquí en Madrid y de la Universidad de Puerto de la Vida que hablaban de otra variante historiográfica, esta cosa pendular que siempre las historiografías, que es el concepto este de religión vivida, de cómo se vive la religión en el mundo clásico. Y entonces ahora lo pongo pues, como ejemplo de ya hablo de las profesiones, etcétera, pues ahora estamos yendo un poco al otro extremo. De no participar, ahora la gente estaba en todo, y a todas horas y en todo momento. Yo no sé si eso se afecta también a esta cronología, porque yo hablo del mundo clásico, pero no sé si este movimiento pendular os va llegando o sois ajenos o todavía estáis en la no participación y esto de la religión vivida pues es solo una cosa que afecta a los greco-romanos, no sé. Pues no lo sé. Pues no lo sé. Yo siempre hemos concebido que la religión en el núcleo del hogar existía. Y lo conocemos, no muy bien, pero sí que lo conocemos. Conocemos las figuritas, los terafim, conocemos todo. Yo creo que en nuestro ámbito nunca se ha dicho, no, es que todos participaban. Porque nuestro ámbito está muy... La procedencia de las tablillas, como ha dicho Armando, es que la mayoría vienen del templo, en diferentes épocas, vienen de contextos muy públicos. Y sabemos que ahí lo que prima es la propaganda. Es una cuestión política. Entonces, yo creo que no, nunca se ha planteado así. Ahora, corrígeme, Armando, si, ¿qué piensas? No, corregir, no te voy a corregir. Voy a añadir igual lo que puedo pensar, porque estoy completamente de acuerdo. En el mundo mesopotámico, al comienzo, sí que estamos un poco como en el mundo clásico, evidentemente influenciado por el mundo clásico, por los estudios clásicos, con la idea de religión de las élites y las masas completamente olvidadas. Claro. Y por eso que hablamos de rey sacerdote o hablamos de ciudades templo, todos los conceptos que ya se han revisado bastante hoy día. Y yo creo que también estamos un poco pendulando y que hemos llegado un poco a la religión participativa, que es lo que con otras palabras hemos dicho los dos hoy día, ¿no? Yo no me puedo imaginar ningún ámbito de la vida de una persona mesopotámica sin que hubiese un trasfondo religioso por detrás, porque la religión eso es el problema, lo tematizo con mis alumnos y claramente no quiero parecer suponente ahora, pero es que la palabra religión no aplica al mundo mesopotámico. La palabra religión aplica al mundo romano y al mundo cristiano, porque es desde el significado, desde su etimología. Aquí no hay una conexión entre el Dios y la persona, no es una conexión particular. Bueno, tenemos los dioses personales que de alguna forma van hacia aquella dirección. No tenemos también el estudio continuo de los mismos textos y la tradición,
aquí lo tenemos también en la literatura, pero la literatura que también es religiosa, no es religiosa, muy problemático. O sea, los paradigmas son muy distintos con el mundo clásico y yo creo que es muy reciente esa tendencia en nuestros estudios de alguna forma, alejarnos de lo que es la interpretación clásica. Entonces yo, sí, repito, la religión está en todo, pero no de la forma que la concibimos nosotros. Y de hecho, con mis pocas diapositivas, de alguna forma, traté de ver cuáles son los límites, disfrazados de otras cosas, claro, pero de cuáles son los límites de las élites y de las masas y de sus prácticas religiosas también. Pero yo creo que estamos justo en la religión vivida, ¿no? Que sea bueno o malo ya es otra cosa. Sí, sí, sí. Ya veremos un poco. Pero Armando, ¿no piensas que había una conexión directa con la divinidad ¿Tú estás pensando en el tercer milenio solo? No, estoy pensando en general. O sea, realmente no había oraciones, hay oraciones. Sí. ¿Eran ejecutadas por las personas en su núcleo familiar o no? ¿Qué sentido? Yo lo que opino es que no hay un momento religioso y un momento mundano en la vida de la persona mesopotámica, ¿vale? Como nosotros desde nuestra óptica cristiana, y hablo de cristianismo y catolicismo porque es lo que nos pilla más cerca, como has dicho tú al comienzo, puedes imaginar, el domingo voy a la iglesia, tengo función, servicio, la misa, y estoy en mi momento religioso, luego salgo y estoy en otro momento. No hay esa dicotomía en Mesopotamia, pero me parece evidente, fuera de los rituales que son de élite. Y en los rituales de élite, lo siento, pero el ritual no tiene nada que ver con la religión. Sí, claro. El Eso- refugio, rey sustituto, es otra cosa, es otra claro, cosa. pero en la vida común no hay una diferencia. Tú dices, hay momentos en que la persona común y corriente se acerca a la religión, a los dioses, sí, hay, pero se acerca a los dioses también mientras que está arando la tierra, es lo mismo. ¿Y en el primer milenio no crees que eso cambia un poco? En el primer milenio Estoy pensando, estoy pensando en la teodicia babilónica, el hombre y su dios, el Job babilónico y todas estas cosas. Claro que cambia porque empezamos a tener una reflexión sobre lo que es el concepto de religión, bueno, el concepto de religión no, sobre quiénes son los dioses, tal vez, que es distinto. Pero esto, primero, de alguna forma, yo creo que sigue una cierta tradición que ya vemos. O sea, simplemente no tenemos los textos, pero probablemente las personas sí que pensaban de forma parecida. Y segundo, ya nos estamos alejando un poco de lo que fue realmente Mesopotamia. Ahora no quiero parecer muy brutal, pero la Mesopotamia neobabilónica ya casi no es Mesopotamia, ya es otra cosa. ¿Hay alguna? A ver si se apunta alguien más. Claro, que básicamente las trabajos se basan en los textos. Pues, ahí donde no llegan, quiero decir, el problema que con nosotros yo creo que tenemos también el resto. La historia de Roma igual tienes fuentes que pueden ser más amplias o más concretas, pero por ejemplo, a península ibérica y etapa romana, en la etapa romana tenemos exactamente los mismos problemas, encima no tenemos casi ni textos. Todavía es peor. Pero quiero decir que a veces, ¿no? Esa interacción entre las distintas fuentes puede ayudar no a ofrecer una imagen completa, pero sí tal vez a entrever algunas cosas que los textos no se dejan ver. Yo le preguntaba, en relación con esto de la religión, le comentaba a Kepa, la arqueología no aporta nada, no aporta ni fotos, ni escritas que se puedan, y que estén en un ámbito que no tenga por qué ser, vamos a decir, el público de las élites, sino en unos ámbitos más domésticos que puedan estar, claro, tampoco sé el nivel de excavaciones arqueológicas que se producen, que no están vinculadas con los grandes edificios o grandes construcciones que pueden aparecer, ¿no? Sino con asentamientos, con partes de asentamientos que son más
Sí que aparecen votos. Pero en este respecto, cuando encontramos los templos, es que ahora mismo no se me ocurre en el tercer milenio, pero en el segundo milenio, cuando encontramos los templos, no son catedrales, en el sentido de que el espacio reservado a Dios es muy pequeño y el complejo templario, o como se llama, o el complejo del templo, es administrativo. Eso es. Entonces, hay votos, sí, a veces se encuentran en casas particulares. Muy pocos, ¿eh? Que se me ocurran a mí, poquísimos. Poquísimos. Sí, sí. De las élites, o sea, las masas, ¿no? De esas creencias más populares, ¿no? Imagino que también aquí. Claro, en la antroponimia se ve claramente, ¿sabes? Es clarísimo. Pero no solo, ¿eh? No No, solo. no solo, pero no. Sí, sí, sí. Ahora, porque yo soy el loco de la onomástica, pero es que hay más cosas, efectivamente. Es que a mí me tira mucho la onomástica, pero efectivamente. Ah, sí, que me vean el careto. Hablando de testimonios, arqueología y tal, claro, nosotros incluso hemos tenido una conversación en el tren ayer. Es que un asiriólogo es filólogo e historiador, pero no podemos ser arqueólogos también, ¿vale? Entonces tenemos nuestros. No, no, claro. Sí, sí. Pues estaría bueno. Y de la que además puedes hacer. Lo que me faltaba ya. No somos. Ya. Pero pero eso era simplemente una pequeña premisa para decir, ¿por qué no hablo tanto de arqueología? Primero porque no es mi jardín y luego por respeto también a la arqueología, pero bueno, podemos abrir un jardín, podemos abrir el melón. En el tercer milenio sí, que nos encontramos con textos de excavaciones de templos donde hay materiales y donde hay ex voto también. Bueno, incidentalmente hablé de Nippur, del Ekur de Nippur, ¿no? Donde nos encontramos en una época Lugalsague, sí, con la descripción, y en la otra época nos encontramos también muchos de esos ex voto en vasijas, descripciones reales o menos reales, ¿no? También. Y lo principal para mí, tal vez más desde el punto de vista del tercer milenio, pero yo creo que es algo que podemos aplicar a todo, la tablilla, el texto, es un objeto arqueológico, ¿vale? Entonces va Claro, completamente atado con eso es. la tablilla en sí es más complicado verlo como un objeto arqueológico, lo entiendo, pero cuando encuentras una vasija, una estela, una inscripción en palacio, en paredes, claramente ahí la arqueología es muy presente. Dicho esto, nos encontramos también con figuritas y las figuritas divinas. Además, los dioses de Mesopotamia son relativamente fáciles de reconocer porque tienen cuernos, ¿vale? Si encontramos casco de cuernos en una figurita, ya sabemos que efectivamente es una figura divina. En la época paleobabilónica, los museos de todo el mundo tienen por lo menos un par de estas figuritas que son de arcilla, como todo, y muchas veces son hechas con un molde, y entonces por eso las tenemos en cantidades masivas y encontradas en contextos arqueológicos de templos, los pocos contextos arqueológicos que tenemos, sino realmente vienen del mercado no oficial hasta los años 70 y El negro. tercer milenio es que tienen un problemón. Pero este era el segundo milenio, Bueno, sí, pero paleobabilónico. es que en el tercer milenio hay un problemón con el tema de que no sabemos de dónde vienen las tablillas. Bueno, en el Y en segundo. el segundo, Y sin latza, o sea. de repente salen las tablillas, se las lleva alguien a No, venderlas, ya. me parece muy bien. No, pero en todo, en todo. Y hemos perdido ahí una información arqueológica e histórica. Pero ahora hablaba, por ejemplo, de estas figurillas que nos dicen mucho, yo creo, más de la religiosidad popular de las masas, estas figurillas, ¿vale? Porque un relieve en un palacio, vale, es todo propaganda, como estabas diciendo tú, pero la figurilla al rey que le venía de ser una figurilla, hacía más cosas. Y luego la adivinación, solo he hablado de un trocito de adivinación, que es lo que me interesaba a mí porque quiero encontrar el tiempo de publicar esto, pero hay mucha más adivinación que nos dice si es una adivinación para ricos o para pobres. Los ricos partían los chivos y les leían las entrañas, pero los pobres se tenían que apañar con harina, agua, aceite y un poco de humo, el cutrenum, si es que le daba, incienso, Incienso. gracias,
aquello para quemar, si es que le daba, ¿vale? Entonces hay niveles distintos. Y luego, lo último que quería añadir, nuestras tabulas de ficciones, porque nosotros también tenemos los amuletos, básicamente amuletos como la Mashtu o amuletos de Pazuzu, esto ya segundo milenio para adentro y primer milenio, y esto es religiosidad popular, popular. Hay. Es que no hablamos de esto, pero hay. Sí, porque, como estaba diciendo Josué, los templos son households. Los templos son lugares donde la gente va. Son lugares de todo, de prostitución, no la sagrada, de prostitución real. Sí, sí, ¿cómo que no? Por ahí pasa cualquiera. Sí, Por ahí pasa cualquiera. Pasan los altos prelatos y pasa la monjita del pueblo. Pasan todos. es un lugar de visita, es un lugar Ya. de propaganda. Y pasas por ahí. Y la gente se ha quedado nubilada Claro. a contrarreforma. Pero, o sea, algo determinadas élites a las que se les invita a participar, pero claro, todas estas ceremonias en las que, o misas, o lo que sea, en las que trata de eso también forma parte del mercado. Sí. Y no es lo mismo la inscripción real de Lugalzagis que se encuentra en el Lecur o la inscripción de Enlil que hemos comentado al comienzo. Tú me dices, tan popular en una vasija de alabastro. Ahí tal vez se puede decir, pero también hay inscripciones entre comillas, óstraca, ¿vale? Que no son óstraca, claramente, que son muy populares. Y también tenemos los exvotos en brazo, pie, pierna y tal. Hay, a ver los haylos. Popular. Iba a preguntar un poco, porque entre el tercer milenio, claro, el tercer milenio es interesantísimo porque ahí, como toda esa diversidad de fuentes se van a, claro, porque finales del cuarto milenio son textos administrativos, ¿no? Ujú. Pero en el tercer milenio todos los textos historiográficos, conmemorativos ahí, votivos, listas reales, marcas de propiedad, incluso, ¿no? Los textos administrativos. Incluso, bueno, si metemos ya una mano con las leyes, textos Ujú. jurídicos y luego las composiciones literarias, ¿no? La maldición de acá. No es tercer milenio, ¿No es cuidado. tercer milenio? Se refiere al Perdón, tercer es la milenio. tercera dinastía de... No, es que no se refiere al tercer milenio, Sí. pero es una Sí. construcción literaria. No, iba a decir, a ver, en toda esta diversidad de fuentes, habrá igual textos que todavía parecen divinidades que quedan por descubrir, ¿no? O como, bueno, algunos ya son conocidos, por ejemplo, no sé, el determinante divino, ¿no? Con el que aparece Ujú. en Aransin, ¿no? A partir de, vamos, sí, de la divinización de la capital del Estado Sí, no, los territorial, ¿no? soberanos también se... Las divinidades aparecían también con alguna, o como igual, ¿no? En esa onomástica, los teónimos se pierden con antropónimos o... A veces sí, a veces no, a veces más, a veces menos. Sí. Esos es justamente los problemas. Porque qué bonito sería si usaran perfectamente los determinativos divinos. O el como término nosotros animo, ¿no? Que decías Dios y que lo incluso... Ilum Dios, Ilum puede ser luego en épocas de el Sí. Dios, Ilum puede significar muchas cosas en babilonio, pero para volver, no, nos queda muchísimo Ujú. todavía para investigar y yo mismo, desde la nada, básicamente, me he sacado un nuevo Dios sumerio de la manga, ¿sabes? Y no es solo por el determinativo divino, es porque hay que ver los contextos, donde se encuentra, donde no se encuentra. Por eso ha sido un poco provocador y dije, a leer el artículo. Pero es que hay más cosas, no es solo el antropónimo en sí, pero es un buen punto de partida, de todas formas, Ujú. encontrarlo ahí. Y si nos queda para descubrir, o sea, otro jefe de panteón, no, ya los conocemos los dioses más importantes, pero permea tanto la religiosidad popular cotidiana de todo, que seguro que tenemos muchas Pero igual las cosas. divinidades poliadas son las que, evidentemente, ¿no? O los grandes
los grandes dioses, ¿no? Que constituyen, bueno, pues los grandes santuarios, ¿no? Quien no Claro. conoce el Ekur de Nippur, ¿no? O el Eságuila de Marduk o el Eanna Pero de de repente resulta que tenemos incluso un santuario para el cetro. Mm, Tú decías, sí, sí. ¿cómo? Pero el Enidru además son dos santuarios distintos en la misma región, evidentemente, porque en un son más populares, y tú dices, no es uno de los dioses principales. Ujú. O sea, no me voy a esperar un santuario para el dios Kama, de que estaba hablando, pero si de repente apareciera una capilla, no me sorprendería. Pensemos, en Roma también lo tenemos. O sea, Sí. en Roma, que conocemos muchísimo mejor, y que es un mundo más integrado, Ujú. al fin y al cabo, Mm. era un imperio, sí surgían también, de repente, dioses por aquí, dioses por allá. Mesopotamia no es la Iglesia Católica. Mesopotamia, o sea, no hay una religión. Hay una religión común, hay un uso común. Ujú. 3000 años. Religiones, Religiones, efectivamente. claro. Bueno, no estamos hablando de hititas, por ejemplo. Ujú. Claro, ya, entonces, Los dioses y- Pero yo estaba hablando antes, tal vez lo tuve que hacer muy rápidamente y tal, de cómo Inanna y Ishtar son dos diosas distintas, Mm. y de repente luego en una inscripción pues, supuestamente sumeria, en el segundo milenio, me encuentro con una Inanna guerrera, y dice, pero si Inanna no es guerrera, porque tenía en la cabeza una Ishtar que era ya una hipótesis sucesiva. Y eso pasa también, por ejemplo, cuando decías lo de Utu, Sumeria, Samás, Acadia, Claro, sí. son o todas cómo son interpretaciones. Sin Acadia y Inanna, en sí, sumerio, son todas interpretaciones, sí. y lo tenemos que tomar Que igual se como esto. establece, ¿no? Esa unión se dice Utu en sumerio, Samás en... Porque es en principio Sí. Utu en sumerio, Shamash Y en acadio, claro. sería, bueno, también depende del contexto cronológico, Ujú. el texto que estemos empleando, ¿no? Pero si me preguntas, ¿es el mismo Dios? No. Ujú. Para alguna persona igual sí, pero para Claro, otras no. claro, Sí, Eso es lo bueno. claro. Pero dices personas en la antigüedad Sí, sí, sí. o Sí, no, historiografía, no, nosotros me refiero a la persona sí, sí, que ha que realizado se la recuerda, identificación, claro. uno sí, Sí, que lo escribía en acadio y entonces ponía el término para otros Samás, no, pero ¿no? en el mundo grecorromano Sí. pasa exactamente. Sí, Por eso, Estrabón, ¿no? por eso. Sí, total. Es que son, por eso yo utilizo el término de la religión romana, interpretatio, porque eso me parece que es una de las pocas cosas que pega perfectamente. Yo hablo generalmente de interpretaciones, de sincretismo y de traducibilidad religiosa como tres cosas distintas, pero no vine aquí a dar clase, Ujú. pero sí. Ujú. Pero lo que Sí. quiero plantear metodologías distintas en función de las fuentes que manejamos. Al final, los problemas metodológicos, los planteamientos, Porque Sí. el mismo tipo de son humanos y piensan y tienen los mismos problemas que nosotros. otra cosa es que, como comentábamos también ayer, que hagamos una transposición y digamos, lo que pasa aquí es lo mismo que lo que pasa en el otro lado. Que podemos hacer historia comparada cuando no tenemos información suficiente para decir, pues igual es posible que Sí. aquí pudiera pasar si los datos nos Sí. permiten Sí, decir pero- que pasara tal, pero Pero evidentemente no tenían problemas de piratas informáticos. Eso es nuestro mundo. Pero hay un momento en Mesopotamia que ellos mismos realizan una disquisición sobre la propia naturaleza humana. ¿Vale? O yo qué sé, Tarde. Sí, muy tarde, pero por Muy ejemplo, Gilgamesh, al hablar de la mortalidad, la tablilla 11, al hablar, se pone a hablar de la mortalidad. Es Siduri que le dice, además. Eso evidentemente somos nosotros mismos que lo hacemos todos los días. Sí, claro. Seres comunes. Sí, y es una característica propia de los dioses, ¿no? La conclusión es hasta Sully, ¿no? Cuando la divinización nos dicen que, claro, el gran problema teológico era que el monarca divino moría, ¿no? Entonces, bueno, la gran descubrimiento de Marduk, ¿no? La divinización del Estado, que los dioses son los inmortales. Los Eso, egipcios desde el principio ya Sí. empezaron a hacer esas cosas. Pero un Se momento. volvieron ya locos porque no les Eso, ha pasado aquí. Pero los dioses mesopotámicos no son seres todopoderosos e inmortales. Los dioses mesopotámicos son seres mortales. también.
Claro, los dioses mueren. Los dioses mueren, generalmente no por muerte natural, por muerte, mueren matados, mueren moridos, Sí. pero, o sea que alguien lo tiene que matar, pero también tenemos los dioses morentes, los dying gods, que no forman parte solo de la tradición mesopotámica, sino también de la tradición clásica, de hecho, y ahí hay mucha, mucha tela, mucha tela. Dumuzi es un dying god, Allah es un dying god, y Ningishdida es un dying god. O sea, tenemos ejemplos, entonces cuidado porque siempre es una cosa que mis alumnos realmente se les escapa y piensan a los dioses mesopotámicos como el dios católico de la religión católica. No, muy alejado. Por eso me puse un poco pesado antes diciendo que el concepto de religio no es el concepto mesopotámico. Es diferente Claro. también, ¿no? Claro. Es cristiana. No, no. Tiene con una religión encima del libro. Y Sí, además es una religión también comunitaria, cívica, Sí. provincial, estatal, pero la la dimensión política, ¿no? gente creía en los dioses. Pregunta mal planteada, no nos interesa esto. ¿Qué hacía la gente hacia los dioses y el culto? Esa es la pregunta más importante. Luego que quería o no quería, yo no estoy en la cama con él, con ella para saberlo. Probablemente habría diferentes sensibilidades, ¿no? Claro, Dentro del pensamiento Claro. humano, Me pregunto si de habría- aquellos habría que... mucha gente que se lo... Sí, 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 sí. Pues como nosotros hablamos de... el primer milenio, agnosticismo, la tradición ateísmo. babilónica nos expresa estas inquietudes, Sí, sí. pero claramente. El primer milenio, para adentro, o sea, no sé si se puede Pero un tío proyectar. de Lagash en el 2400 antes de Cristo. Yo qué sé. ¿Qué? Yo no me meto en problemas. Como decía Claro. Franco, yo no me meto en política. O sea, hago lo de siempre y creo en los dioses pues porque es así. Está. No sé si realmente se refleja, pero existirán o no. No lo sé. Pero existían porque formaban parte de tu experiencia cotidiana. Yo creo que ni siquiera da para preguntarse si existen o no, porque qué rol cumplen en tu vida. Claro, en el momento en que tú tienes que ir a la batalla, necesitas la Son los religiosidad, dioses. pero la religiosidad pública, ¿no? Sí. Para enseñar a tu pueblo que está haciendo la batalla con el favor de un dios. Ujú. Pero si tú, en tu misma edad, te preguntaras en la noche antes de la batalla y te pusieras en contacto con los dioses, pues yo esto entre no lo veo y que no fue así. Bueno, o cuando pierdes la batalla, dices, vaya Dios, Pero cuidado porque vaya divinidad que me acompañó. Sí. sí, pero se me ocurren cosas. Luego tenemos reyes un poco demasiado píos que efectivamente se lo creen todo. Y lo siento, igual eso es un poco una idea romántica que tengo yo de Saradón, pero de Saradón, uy, Saradón se lo cree todo lo que dice el clero. Perdón, Sí. dice, sí. No, flipado. Ya, se lo cree todo. Se lo cree todo. Además le dicen, vete 3 meses que nos pasa un eclipse y tal. De las adivinaciones y tal de los neoasirios. Sí. Ujú. Que las se conservaron un montón. Mm. Y cada una peor que la otra. O a Nabónido, que se le va la olla y Ay, a mí me dice... encanta Nabónido, me Pero, encanta. ¿qué hace este soberano, que es Sí, el sí. último de la tradición Sí, sí. babilónica? Dice, No, es no, sí. aquí enoteísmo al dios Luna. Sí, sí. Pero ¿cuándo existió un ¿Por qué? enoteísmo al Dice, dios Luna? Era Bueno, el- y el cilindro de Ciro II Ujú. diciendo que, claro, como le ha sido Nabónido, busca Marduk, Sí. ¿no? Entre todos. Nabónido es el primer influencer. Sí, sí. Quería romper. Y dijo, nada, cambio yo aquí la jerarquización. Pero si con Nabónido nos podemos plantear un poco si fue una acción política, si fue una acción política fue muy mala. Porque ¿para qué te vas a Taima luego? No lo entiendo. Pero con Esarhaddon, yo te digo, este se lo creía. No, pero por eso, pues porque tiene que tocar alguno que esté. Pero o sea, que había gente pía, que existía gente pía. Que nosotros le decimos que son locos pirados hoy día. Bueno, igual mañana o dentro de 100 años nos dicen nosotros que somos locos pirados. Cuidado, que nosotros no juzgamos la historia. Pero bueno, ya sé que es broma lo que estamos diciendo. Nada, hemos empezado aquí el debate en el aula. Cualquier pregunta que queráis hacer, ¿m? Si todavía los que estáis presentes,
Tenemos, bueno, poco tiempo, 5 minutos, pero por que participéis, a ver, todavía, ¿no? Los que estáis. ¿No hay ninguna pregunta por parte de...? Todo les ha quedado muy claro. Todo, todo está claro. Sí. Sobre historia de la historiografía, sobre la visión de Sir Ronald Syme sobre Julio César, y un poco como al final hay que hablamos también de metodología, por alusiones muy directas, reivindicar que esto lo hacía también Syme, un poco no la imaginación, pero sí ese atreverse, lo que llamaba él rational conjecture, o sea, esa especulación razonable de tenemos estas fuentes, sabemos hasta aquí, y a partir de aquí voy a especular, siempre teniendo en cuenta que es una especulación. Y él, hay un caso concreto en el que, hablando también de banquetes, está la famosa cena de la víspera de los días de marzo en casa de Lépido, en el que bueno, tenemos 3 fuentecitas, 3 pasajes muy concretos, y solo sabemos que estaba César en casa de Lépido, en el que bueno, hay debate sobre cuál es la mejor muerte para un hombre, y bueno, según Apiano, solo dice que ahí está otra persona, y entonces él, bueno, Syme, en un proyecto que no acabó sobre César, dice, bueno, aquí sabemos esto y se pone a especular la lista de invitados que podría estar ahí, según lo que él llama el partido cesariano, el gabinete de César, ¿no? Y bueno, y simplemente eso, el tema de la metodología, ya sea en vuestro tema tan alejado al mío, pero saber y atreverse un poco a especular, sabiendo siempre desde dónde partimos y hasta dónde podemos llegar. Simplemente... Sí, es un ejercicio estupendo diciendo lo que tenemos es esto. Y entonces esa persona que hace ese ejercicio luego es contratado por Hollywood. No, es verdad, no lo digo en broma. O sea, la serie Roma, por ejemplo, cualquiera. ¿No? Dice, lo que gusta ver. Porque A nosotros no contrata a nadie. Si hacemos las series históricas sobre la base de la documentación escasa que tenemos muchas veces, la ven y datos. Es maravilloso. A mí me encanta ese ejercicio de historia virtual, ¿no? Además, también se demuestra si sabes de historia. Tienes que tener la base para poder hacer eso. Sí, llegar a la ficción. ¿No? Si llegas a la ficción, al menos se dice. Sí, claro. Por lo menos que en el planteamiento o en la hipótesis no haya ya una contradicción interna, ¿no? O sea, que quedan muchos flecos, falta de documentación. Bueno, si no, no tendríamos, si estuviera todo claro, por eso estamos investigando, ¿no? Porque nos faltan muchas piezas en los puzzles, ¿no? que estamos haciendo. Pero mientras no haya una contradicción, ¿no? In terminis, vamos, que es que dices, bueno, sabemos lo que no es, ya hay un bagaje, decíamos, en cualquier disciplina, investigación de contenidos absolutamente argumentados, ¿no? Pero no sabemos todo, ¿no? Entonces, esas propuestas, mientras no sean descabelladas, ¿no? Y ahí quedan. Por eso es un planteamiento, una hipótesis, ¿no? A medida que vaya avanzando nuevas investigaciones, descubrimientos, pues se pueden ir, digamos, modificando, ¿no? Muchas veces que nos encontramos en los nuestros anteriores, ¿no? Porque hacer una revisión historiográfica todo va en su contexto, claro, evidentemente. El problema muchas veces es forzar los datos. ¿No? Tengo 3 datos, entonces tengo una hipótesis y quiero forzar los datos para... Pero esto también les pasa a los de contemporáneo. Que tienen que dar la información, muchas veces lo que hacen es como quiero
esto que no me gusta lo dejo a un lado. Pasa- Te encaja, pasa- ¿vale? Sí, que Colones de Valencia, Pasa- Pilar, que Colones de Valencia, lo hemos escuchado el debate, ¿no? Ah, Que Colones de Valencia que ahora, hubo sí. toda una... Sí, sí. Son Entre eso, tres datos Valencia, forzados, Mallorca claro. o las Islas Baleares, por ahí. Déjale en Génova, déjalo ahí. Sí, sí. O eso, de vez en cuando te encuentras, estás leyendo un trabajo y de repente te encuentras y dices, pero sí, a ver, si hay tal autor o tal fuente o tal documento que me está diciendo que esto que me estás contando no encaja así cuando lo afirmas de forma tan rotunda. Entonces, claro, si tú eludes eso y dices, esto como no me encaja, lo aparto, Que no se claro, puede... ya estás cortando los datos, aunque te quede Se todo hace. redondo. Se hace mucho, se hace mucho. En general nosotros los asiriólogos hablamos de hacer caer una tablilla de la mesa cuando no nos gusta. Va. Lo que estaba diciendo es que hay tantas, sobre todo si te dedicas justo, yo últimamente me he ido hacia la época de Sumeria, hay tantas que esa no me gusta, pues se cae, se rompe, no pasa nada. Casi nadie, Pero casi si no nadie. está publicada, haces eso, pero si está publicada, Luego es un problema, luego es un y te problema. dice, perdón, que está diciendo que esto está en tal colección y tal, ¿no? Claro. La honestidad, pero vamos, cualquier cosa que haga uno en la vida también tiene que ir con la naturaleza humana. Y Claro, un verbo sin sí, barba. sí. Pero fíjate que habrá habido científicos, ¿no? También todos los científicos que a veces, bueno, en nanotecnia o no, en ahora líneas de investigación punteras que han querido forzar porque otro investigador iba a llegar, sobre todo cuando se utilizan. Por eso te caen los puentes luego. Claro, para que alguien no. Sí, Un ensayo y ese ensayo tiene que ser posible Válido. reproducir. Reproducción. sí, claro. Pues anda hay retractaciones, sí. Sí, sí. Claro. La ventaja que tenemos nosotros es que no ganamos dinero con todo esto de la antigüedad, Sí, la verdad que nada. es una ventaja, sí. Porque, claro, la ciencia ya tiene que ver, bueno, la automoción, vamos, Claro, ingenieros, la ingeniería. administración, economía, científicos de última generación, informáticos, bueno, eso, es decir, hay que sacarlo sí o sí, funcione o no funcione, ¿no? O se nos caiga todo el dispositivo, pero vamos, hay que obtener esta subvención que nos van a dar. Nosotros en ese sentido no lo tenemos. Bueno. Vamos a concluir este seminario agradeciendo de nuevo, bueno, pues toda la experiencia metodológica, los interesantes contenidos, ¿no? Para los que están ya sobre el tema, aquí uno de los doctorandos y para quienes estamos alejados, ¿no? Del tema y todos estos temas preclásicos, sobre todo porque nos parecen, vamos, o hablo la dificultad, ¿no? Sobre todo en estos textos, ¿no? Siempre todos los textos clásicos, pues son muchísimo más fáciles hasta de encontrar en colecciones, ¿no? La búsqueda, ¿no? De todos estos textos, la lectura, la exégesis es muy difícil, ¿no? Y por eso, bueno, ha sido una participación necesaria, magistral y que nos sirve en este lenguaje común del estudio de la antigüedad. Y bueno, pues habrá durante este curso nuevas actividades formativas y agradecer, ¿no? a todos los participantes y sobre todo los que estáis en el proceso, ¿no? de desarrollo, que no os desaniméis, ¿no? con la realización, que es un proceso apasionante, ¿no? Hay que tomarlo como algo, vamos, que nos gusta y que lo hemos elegido voluntariamente, ¿no? Cada uno los temas
y que hay días mejores y peores o periodos, pero que todo llega a la conclusión y que nadie, y menos a una edad, ¿no?, joven, va a hacer el trabajo de investigación de su vida, porque no hay ningún trabajo de investigación de la vida de nadie, ¿no? Continúa en el desarrollo del tiempo y posteriormente se profundiza en apartados que uno ha estudiado, o incluso uno se vuelve a retractar o a corregir y dice, Sí. cuidado, se me olvidó tal o ha aparecido tal documento. Pues nada, sí, sí, sí. Lo mismo lo que hemos escrito, afortunadamente, Sí. de 30 años que vas a Claro. estar viendo. No, y eso es lo bueno, ¿no? El hacernos preguntas, ¿no? El que estemos continuamente pues revisando la documentación y viendo también las propuestas de otros colegas que nos han precedido o que son contemporáneos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a cortar la conexión.